una vuelta cerrada. 13 años con nosotros, Ángel Agudo Medina. 13 años. No podemos sentirnos más orgullosos aquí entre los árboles yo igual, encantado. de tener Estando Contigo al mejor jardinero de este país. Yo lo siento mucho, conozco a pocos jardineros, pero tengo la suerte de conocer al mejor y dudo que haya en este país una persona que sepa más de plantas que este señor que está aquí. Así es que gracias por venir cada semana Estando Contigo. Por mi parte, gracias por formar durante estos 13 años la familia de Estando Contigo, que es una gran familia, y de todos los telespectadores que día tras día, año tras año están ahí apoyándonos todos los días, con lo cual solo puedo decir gracias, gracias y gracias, claro. Gracias a ti. Gracias. Madre mía, vosotros. cuántos jardines salvados, cuántas plantas resucitas. Gracias a Ángel Agudo Medina. Y ya saben que siempre en Flower Lover tienen la mejor compañía, el mejor asesoramiento. Pero nosotros, aunque celebremos lo que celebremos, vamos a las labores del jardín. Exactamente, y la porque labor ¿qué toca ahora? La que es poda. lo que interesa, es lo que le interesa a los telespectadores, es la época de poda de frutales. Eso es. Vamos a resaltar frutales no cítricos, ¿vale? Porque cítrico nos puede confundir a que tenemos que podar limoneros, naranjo, etcétera, que eso lo vamos a dejar para cuando el tiempo esté más estable. Madre mía, yo estuve en los Alcázares de Sevilla, qué maravilla ver esos Muy bien, naranjos, claro, pero con tú lo ese has dicho, microclima que hay en ese dicho, lugar. ¿dónde Qué estaban? listos Claro. eran los... imagínate que data pues del siglo X, qué listos eran, ¿verdad? Porque esto viene de la época árabe, evidentemente, y cómo sabían construir en lugares Además, ahí adecuados. vemos dónde se adaptan bien las plantas y dónde se Totalmente. desarrollan bien. Por eso muchas veces queremos imitar Claro, es nuestro que luego clima, a veces pero queremos poner frutales o plantas en lugares donde no pueden crecer. es A mí me así. encantaría Y si tener es- una y palmera si en mi es- casa, Y pero si es así, no. los tenemos que mimar mucho más porque no es su hábitat, con lo cual van a sufrir más con las inclemencias meteorológicas. Eso es así. La palmera palmito, conocí esa variedad que También, no la conocía, también, muy característica bien. Además, de... además muy resistente. Sí, me resultó muy interesante. Vamos a la poda, que es lo que interesa. Poda, Julia. El objetivo de la poda es conseguir frutos de calidad. Ese es el gran objetivo de la poda siempre. Cuando podamos excesivamente nuestros frutales, la producción puede ser nula. Cuando realizamos esa poda, siempre a finales de invierno, antes de la brotación primaveral, siempre dependiendo de clima. Es decir, lógicamente nosotros empezamos ahora en climas más fríos, podemos retrasar un pelín más la poda. Es buen momento para hacerlo. Época desaconsejable que algunas veces se suele hacer. A mí no me gusta hacerlo en otoño ni a principios de invierno, puesto que dejamos esas heridas muy al descubierto. Hay que recordar que al podar ahora, en poco tiempo, va a haber esa savia ascendente, que es la que también buscamos. Cuando vemos que se empiezan a hinchar las yemas, que esa savia está ascendente, es cuando debemos podar. Al tener esa savia ascendente, nos va a cicatrizar mejor ese movimiento de savia todas las heridas que dejamos de la poda. Buen momento también para realizar un tratamiento cúprico con cobre para ayudar a nuestro árbol a cicatrizar, a desinfectar mejor todas esas heridas, comenzando siempre de utilizar herramientas siempre desinfectadas, de calidad, que no tengan desgarros al cortar, etcétera, etcétera. Y el tratamiento cúprico nos va a venir muy bien, sabes que hablamos de los tratamientos de frutales, nos va a venir también muy bien el cúprico para hacer ese tercer tratamiento que necesitábamos hacer para cicatrizar esas heridas. Tenemos melocotonero, tenemos manzano, un cerezo, tenemos membrillo, granado y un granado. y cerezo. Estos son tipos de frutales que podrían crecer bien en nuestra tierra. Objetivo, aparte del objetivo que hemos dicho, una norma básica de cualquier persona inexperta en casa que tenga que podar su frutal, el factor más determinante que tenemos que tener en cuenta es, tenemos que encontrar un equilibrio entre crecimiento y fructificación. Y sobre todo lo más principal es airear nuestras copas para dejar pasar la luz a todas las partes del árbol. Es decir, cuando vemos frutales bien podados, los vemos frutales bien abiertos, donde sabemos que esa luz va a llegar a todas las partes del árbol. Vamos a explicar, si quieres, las podas más utilizadas o las más comunes. Primero empezamos Hay distintos tipos de podas. Hay distintos tipos de podas. Vamos a distinguir... ¿Cada fruta necesita su poda? No, digamos que en cada etapa del árbol vamos a utilizar un tipo de poda. Poda de formación. Es la poda que vamos a hacer durante la plantación de nuestro árbol en los primeros inicios, los primeros años de nuestro árbol. Es muy importante hacerla en los primeros inicios, puesto que si lo hacemos la dejamos crecer y luego cortamos, cuanto más gordos sean las ramas de nuestro árbol, más problema tenemos de cicatrización, con lo cual es interesante ir dándole esa estructura
que queremos darle para airearle y para irle formando. Esa la hacemos durante los primeros años. Pasamos a la poda de limpieza. La poda de limpieza y la de fructificación son las que vamos a hacer los años siguientes, las dos podas que vamos a utilizar los 2 años siguientes después de esa poda de formación, que es la poda de limpieza. Eliminar ramas indeseadas, ramas que se cruzan en nuestro árbol, tocones secos, ramas secas, etcétera. Esa poda la vamos a realizar anualmente, todos los años. De hecho, hay que podar los frutales todos los años, y la de fructificación también. La de fructificación es ese tipo de poda en la cual renovamos madera. La madera que llevó fruta, que portó fruta, la renovamos por madera nueva para que porte fruta al año siguiente. Esa poda anual es muy interesante y es la más difícil de hacer, digamos, y el objetivo, que es donde reside el objetivo de la poda, en la poda de fructificación, porque depende de ese fruto de calidad. Debemos de hacerla siempre valorando bien la estructura de nuestro árbol y haciendo ese crecimiento entre hojas también y frutos. Hojas, frutos, crecimiento, fructificación, que tenga una buena relación. No nos podemos olvidar de la poda de rejuvenecimiento o renovado del árbol. Este tipo de poda es cuando nuestro frutal empieza en una etapa de crecer la producción, es decir, por edad del árbol empieza a decrecer, y debemos hacer una poda drástica de rejuvenecimiento, que es a ras del árbol para empezar a brotar. No conviene hacerlo, por ejemplo, en melocotón, en cerezo, en ciruelo. Este es un ejemplo de ya árboles que estarían son árboles correctamente de podados. producción. Podemos buscar algún equilibrio, porque vemos algunas ramas mal orientadas en el árbol, vemos algunas ramas, pero sobre todo que cuando plantemos nuestro árbol, la formación que le empecemos a dar en esos primeros años es la estructura que vamos a tener posteriormente, y es muy importante esa formación para que luego... O sea, por ejemplo, si tuvieras que quitar alguna rama de ahí, ¿quitarías las que dices tú que están? Quitaríamos, mira, por ejemplo, ramas mal orientadas, ¿vale? Mal orientadas es que están como en otra dirección. Ramas mal orientadas es que se entrecruzan unas con otras. Eso. Ramas que siempre tenemos secas. Hay que recordar que todas las ramas que dejamos medio secas o que dejamos en el árbol, además de ser foco de patógenos, también forma parte de perder energía a nuestra planta, porque la savia sube hasta ahí, y al final esa rama no la queremos porque es una rama que está en mal estado o que no nos va a aportar nada. Con lo cual, siempre eliminar de esa forma la limpieza. Primero limpiamos nuestro árbol. Cuando le tengamos limpito y tengamos claro de las ramas que están mal orientadas, esos tocones, esas ramas secas, empezamos a valorar esa poda de fructificación, aireando nuestro árbol y valorando esas ramas que portaron fruta al año siguiente, para no tener errores de podas muy severas, para que luego la producción no se anula. Muy bien, importantísimo. ¿Una poda mal hecha puede ser la causa, que nos preguntan muchas veces los espectadores, que el teléfono está abierto para que ustedes puedan llamar y consultar como cada día y felicitar a nuestro Ángel Agudo Medina? ¿Una poda mal hecha es la causa de que muchos árboles no den su fruto? Que esa pregunta la tenemos constantemente, tú lo sabes, siempre, durante estos 13 años. No me da fruta el melocotonero, no me da... Igualmente, la granada se me abre. Puede ser un motivo de repercusión en la hora del fruto. Igual que decimos que hay muchas plantas que no florecen porque le hacemos una mala poda, realmente al frutal lo que hace es esa floración la mermamos, y lógicamente la fructificación es nula. Como empezábamos a decir, el exceso o podar excesivamente nuestros frutales va a derivar en una producción nula o casi nula. Nos llama Isabel Villol, venga, que llevará siendo espectadora nuestra casi los mismos años que tú lo sabes, que tú llevas aquí. Te mandamos un beso. Isabel nos ha mandado esta foto, es una fiel espectadora. Tenemos la suerte de tener fieles espectadores en Estando Contigo. Y nos pregunta Isabel, que qué puede hacer para recuperar esta planta. Pues ahí le vamos a decir a Isabel que lo que tenemos que hacer es protegerla un poco del frío. A la vez que la protegemos del frío, vamos a esperar un poquito a que saltemos al mes de febrero, que los días sean más largos, para realizarle una poda. La poda en este tipo de plantas debe ser un poco más severa, puesto que si no la podamos severa no nos va a hacer ese porte compacto que queremos. Y sobre todo, muy importante, que a partir de ese mes de febrero empecemos también a plantearnos ese plan de abonados de nuestras plantas, puesto que va a venir las altas temperaturas,
los días son más largos, nuestra planta va a empezar a brotar y necesita tener los nutrientes necesarios. Pues Marisa de Valdepeñas tiene unos helechos muy grandes y le gustaría dividirlos. ¿Eso es posible? Podemos hacer esa división de mata, lo vamos a hacer mejor ahora en primavera, cuando venga el mes de marzo, hacemos esa división de mata, siempre haciéndolo lógicamente, llevándonos un trocito de raíz, un trocito de planta, bien con algo de filo, un cuchillito, una palita, algo que tengamos para hacer esa división y dividir nuestros helechos. Más preguntas que tenemos. Una foto de WhatsApp que nos envía Alejandro. Alejandro dice que esta planta a veces está bien y otras mal. ¿Qué le puede pasar? ¿Era del dinero? Es la del dinero. Eso, sí. Sí que estamos en la cuesta de enero, pues, Alejandro. Ahí, ahora no va a estar bien. Ese es el aspecto, para mejorar el aspecto de la cuesta. En esta cuesta de enero. Para mejorar el aspecto de la cuesta de enero, lo que nos pide la planta es riegos en esta época del año, no riegos muy abundantes. Nos pide que ha perdido un poco la estructura y tenemos que sacrificar todos esos tallos largos que vemos y cortarlo más o menos a ras de donde tenemos el borde de la maceta, para que con eso y con el plan de abonados nuestra planta vuelva a brotar y coja esa forma compacta que tanto nos gusta, colgante, de la planta del dinero. Nuestra amiga de Albacete, que se llama Pati o Katy. Pati de Albacete tiene una planta lunar, ¿puede ser? Planta de planetaria, como de lunares, así es como no la ha dicho ella. Pati, mándanos la foto, porque a lo mejor es una planta... Mejor, porque si nos va a llevar al error. Mira, te voy a decir una cosa, para que Ángel no la sepa, Pati, es porque esa planta se llama de otra manera, te lo digo yo. Así es que, mira, mándanos una foto para que la veas. Una foto mejor, porque ahí porque a lo mejor la llaman foto lunar, claro, sí. Y luego es otro tipo de planta. Eso. Que escucha, que lo mismo en un futuro estamos tú y yo el Marte haciendo este programa. Puede ser, de aquí a unos añitos, a lo mejor, claro. Bueno, pues mientras que nos manda la foto Pati, vamos a responder a otra pregunta desde Valdepeñas. Desde Valdepeñas nos llega la pregunta de quién. Pues nos pregunta quién, Julia. Pilar dice que cuándo puede podar su parra. La parra, buen momento también para hacerlo, la incluimos en esos frutales. Buen momento para hacerlo y siempre recordando que se nos olvida, a mí me gusta mucho, soy partidario cuando tenemos heridas de corte o cortes de poda demasiado grandes, utilizar esa pasta cicatrizante. Eso es. Hay que recordar, tú la has hecho muchas veces casera. También casera. ¿Cómo era casera, que no me acuerdo? Utilizar? Pues plastilina, y una plastilina Eso que es la que no tiene químicos, con un poquito de aceite, un poquito de canela. Cogemos el punto de hacerlo una masita y lo aplicamos en nuestros cortes de poda. Hay que recordar que esos cortes que están al descubierto, aunque comentamos que en esta época del año es más fácil cicatrizar, no viene mal el taparlos, hacerlos un escudo para posibles patógenos. Una foto que nos llega de Esmeralda. A ver, Esmeralda, lo que nos pregunta. Esmeralda dice que le gustaría saber cuándo trasplantar esta planta. Pues ahí la podemos trasplantar, ahora es buen momento. Todas las plantas que nos sufren con el frío es buena época, porque luego ¿qué ocurre? Que cuando nos vamos a la primavera tenemos temperaturas más altas y con lo cual con esas temperaturas nos va a requerir riegos más excesivos, vamos a tener más riegos de esas enfermedades fúngicas, con lo cual plantas que no sufren con el frío es buena época, ahora finales de invierno, principios de primavera, empezar a trasplantarlas también. Carmen de Guadalajara tiene un rosal pequeño y se le están cayendo las hojas. Ella lo riega cada 3 días, Ángel. Vale. ¿No sabes si lo está haciendo bien? Rosal, aunque tengamos un rosal de hoja pequeñita, el rosal es una planta de hoja caduca, en el cual va a empezar a aparecer esos síntomas. Si no ha empezado antes es porque a lo mejor lo tiene en un sitio más protegido, pero el rosal con el frío, todos los rosales son caducos. Y recordemos que la poda del rosal nos gusta hacerlo cuando viene febrero, que nos aseguramos que hay menos riesgos de heladas. Una foto de Loli que nos manda desde Miguel Turra, en Ciudad Real. A ver qué nos dice Loli, vamos a ver esa foto. Loli dice que esta planta tiene muy pocas flores y que está así como mustia. ¿Qué le pasa, Ángel? Pues ahí le vamos a decir a Loli que tenemos el cactus de Navidad, planta que ya dijimos en su momento que le cuesta muchas veces florecer. Vemos como tiene botoncitos de flores en las puntitas de las hojas. Para que no esté tan mustia, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un plan de abonado, vamos a hacer un plan de abonado con un abono específico para plantas de flor,
pero hay que recordar que el cactus de Navidad, para que florezca bien, si hay veces que nos falla, le debemos de cortar un poco el último segmento, ahora no, porque ya está en floración, pero para el año siguiente cortarle el último segmento. Adrián de Ciudad Real nos cuenta que tiene un manzano y resulta que cuando coge el fruto del manzano está dañado. No sabe si podría echar alguna cosita. Vale, ahí lo que tenemos que tener en cuenta cuando, por ejemplo, en el manzano, que es muy común, es la mosca de la fruta. Cuando vemos que la mosca de la fruta se nos adentra o nos pica en la fruta, al final tenemos el problema. Hay que recurrir antes o bien con feromonas o bien con tratamientos un poco más directos al árbol, tal, pero siempre evitar que la mosca de la fruta entre en nuestros frutales, porque si no luego nos daña el fruto y no podemos utilizarlo. Más preguntas. Gloria nos llama desde Almoros. Ella tiene un limonero, pero que no le da limones. Pues le vamos a decir que empiece a utilizar ese abono que siempre decimos específico de cítricos, con esas 3 aplicaciones al año, y siempre valorando que nuestra planta, uno de los motivos por los cuales no florezca, no sea tener plagas o enfermedades, que veamos cualquier anomalía en la planta, puesto que si tenemos plagas o enfermedades en nuestro árbol, va a debilitar tanto el crecimiento como la floración, fructificación, etcétera. Gema nos llama desde Piedrabuena, en Ciudad Real, nos manda esta foto y nos pregunta que a su flor de Pascua se le caen las hojas. La tiene muy linda, que sí es normal. Ya quisiera yo, Gema, tenerla así. Pues le vamos a decir a Gema que enhorabuena y que no se asuste absolutamente nada. Las gemelas me han dicho, mamá, ¿por qué tienes esto aquí? Y le he contestado hoy, porque los tallos están verdes. Ahí está, muy bien contestado. Es que esa que da pena, esa es la pregunta, no le quería hacer esa es la foto respuesta. Hoy porque era tu 13 cumpleaños, pero vamos. Esa es la respuesta que podemos hacer ahora. Al final, la flor de Pascua, cuando pasa la Navidad, empieza a haber un deterioro y podemos empezar a ver esas hojas cómo se nos caen. Siempre y cuando mantengamos ese tallo verde, tenemos vida y lo vamos a mantener para hacer esa poda en el momento correspondiente y ese trasplante en primavera. El poto, uno de los grandes protagonistas siempre en esta sección de jardinería, del poto de Carmen. Pues, ¿qué le pasa al poto? Que lo plantó en octubre. De Talavera de la Reina nos llama Carmen. Y que no le crece. Se le ha quedado, nada, ahí parado. Parado Vale. desde octubre. A ver, desde octubre hasta ahora, octubre, noviembre, tenemos que darle un poco de normalidad. 3 meses. Tenemos que darle un poco de normalidad. Hombre, que le eche alguna cosita. Porque, ahí está, porque seguramente que si le preguntamos... de lombriz. Si preguntamos si le ha abonado desde octubre hasta aquí, a lo mejor nos dicen que no. Y hay que recordar que cuando trasplantamos cualquier planta en cualquier sustrato, tenemos nutrientes para las 3-4 semanas posteriores a dicho trasplante, con lo cual luego hay que empezar a hacer ese plan de abonado para que nuestra planta crezca, tiene que tener los nutrientes necesarios muchas veces, y es pronto, desde octubre hasta que la planta se asienta. Lo importante es que cuando trasplantamos una planta, aunque no nos haya crecido, pero que la veamos que está bien, que no ha ido a peor. Eso es decir que hemos hecho bien el trasplante. Si está estanca... Es decir, que hemos hecho bien el trasplante. Ahora, con un poquito de abono, recuperamos otra vez la vegetación y empieza nuestro poto a crecer otra vez. Otra pregunta que tenemos. Una foto de Mari Carmen. Mari Carmen dice que cuando termina la floración tiene que cortarla. Fíjate. Cuando termina la floración tengo que cortarla. Pues no necesariamente, porque no es una planta que debemos de podarla después de florecer. Sí que si la podemos cortar el último segmento, como decimos, probablemente la floración del año siguiente sea más abundante, puesto que vamos a fortalecer esa floración haciendo esa especie de pinzado, quitándole el último segmento del cactus de Navidad. Pues Eusebia nos llama desde Castillo de Bayuela, qué pueblo tan bonito. Y resulta que tiene unos nudos negros en los olivos, así como... Vale, ahí cuando vemos en el olivo, vemos esas malformaciones, es provocado por una bacteria. Ahí tenemos que tener en cuenta... Antibiótico. Además, no, ahí lo único que podemos hacer es tratamientos cúpricos para que la tuberculosis del olivo no vaya más, porque es una enfermedad, con cobre. Bacterias y virus, lo único que podemos hacer es frenar el ataque, no hay nada efectivo para combatirlo 100%, con lo cual, para que eso sea así, cobre, y sobre todo no hagamos podas severas pensando en porque eliminemos partes donde tengamos esos nudos, lo vamos a eliminar ya definitivamente, puesto que luego cuando brote, como es una malformación del árbol, vendrá otra vez con esa malformación y encima con más abundancia y con más fuerza. Una foto última con la que terminamos
que nos la manda nuestro amigo Pedro. Dice que ¿dónde pone esta planta para protegerla del frío del invierno? Pues ahí es muy importante alocasias. Le gusta esos porchecitos en el exterior siempre, puesto que en el interior las hojas no acaban de aparecer, no nos acaba de lucir bien. Siempre en el sitio, en un sitio protegido del frío, debajo de un porchecito, están perfectamente, y donde también las protejamos de los rayos solares cuando venga el calor fuerte en el verano. Muy bien. Pues Ángel Agudo Medina, muchísimas gracias. Nuevamente te digo, por otros 13.000. te agradecemos muchísimo más. que estés aquí con Nada, nosotros. nada, el placer sabes que es mío, Ya lo sabes, y cada la lunes ilusión todos y cada los miércoles. días es igual, y aquí estaremos todos los años que nos dejen. Y en Flower Gracias. Lover siempre. Gracias de Gracias, corazón. Un beso gracias. grandísimo. ¡Mua!